Buenas tardes, señores y señores, gracias por estar aquí. Quisiera empezar agradeciendo la gentileza que ha tenido la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras de concedernos el honor de estar aquí organizando este acto, que tiene la particularidad que el propio vicepresidente de la Academia es a quien tengo que introducir yo como conferenciante. Y bueno, le quiero dar la bienvenida también al presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, don Francisco López Menudo, y al presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia, don Agustín García Suero. Así que muchas gracias por venir aquí. Me van a permitir un minutito que presente el foro de análisis, porque no es nuestro ámbito habitual, que habitualmente es la universidad. Organizamos muchas cosas en la universidad fundamentalmente, y de vez en cuando salimos a otros ámbitos. Somos una asociación que surgió hace unos 20 años, allá por 2004, que intenta promover una suerte de voluntariado cultural desde la esfera civil y sin ninguna adscripción ni ideológica ni vinculación institucional con nadie. Por lo tanto, somos una asociación absolutamente independiente. Nos gusta decir que agitamos conciencias y luchamos contra cierto adoctrinamiento que hoy se puede decir que impera en nuestra sociedad. Y lo hacemos creando espacios de deliberación multidisciplinar, reuniones y coloquios y conferencias como la que tiene lugar esta tarde. El foro de análisis está conformado por ciudadanos provenientes de ámbitos muy diversos, tanto profesionalmente hablando como de formación. Y también en lo político, que no es poca cosa que en tiempos de polarización política convivamos con absoluta normalidad personas con ideas políticas absolutamente encontradas y que nos encontramos para debatir y enriquecernos mutuamente. Podemos decir que el foro de análisis es un punto de encuentro entre los distintos. Y no solamente luchamos contra la polarización existente, sino en una época en la que predomina la prisa, la inmediatez, la superficialidad, las redes sociales que nos limitan el pensamiento a los 280 caracteres de Twitter. Pues aquí nos gusta abrir con tiempo, con calma, la calma que es imprescindible para que florezca el pensamiento con cierta profundidad al menos, ¿no? Voy a citar al reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el filósofo italiano Nuccio Ordine, que ha sido también nombrado recientemente en un acto en esta casa, que se caracteriza a este filósofo por el elogio de lo lento, que es algo imprescindible, condición sine qua non para que haya, en la educación, ya sea en el ámbito de la educación primaria como en la universidad, pues florezca el pensamiento. Bueno, pues este es un punto central del foro de análisis, que tenemos una doble dimensión, una pública en actos como este, donde invitamos a un conferenciante experto en la materia que comparta sus conocimientos y los podamos debatir, y que normalmente se pueden conocer a través de nuestra página web foroanalysis.org, y que normalmente además están colgados con posterioridad en YouTube. Por cierto, se me ha olvidado saludar a los amigos que nos verán en diferido en YouTube. Especialmente me gusta hacer referencia a los que nos siguen desde América. Tenemos un público intenso en los Estados Unidos y en México y me gusta siempre saludarlos. También organizamos cuestiones privadas para los miembros de la asociación. Tenemos un cineclub, un club de lectura. Ya me he extendido demasiado, voy a presentar a quien es realmente importante el día de hoy, que es el profesor don Antonio Narbona Jiménez, que nos va a hablar hoy hacia un nuevo retrato lingüístico de Andalucía. Don Antonio es, como ya he dicho en mi comienzo, es vicedirector de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que nos acoge hoy. También es miembro correspondiente de la Real Academia Española por Andalucía, catedrático emérito de Lengua Española en la Universidad de Sevilla, donde ha estado trabajando, desarrollando su labor muchos años. Se licenció por Filología Románica en la Universidad de Granada y luego obtuvo el doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre las proposiciones consecutivas en español medieval
que obtuvo el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid y premio Rivera de Neira de la RAE. Ha sido profesor de las Universidades Autónomas de Madrid, de Extremadura y de Córdoba. Tenemos una relación muy extensa de su bibliografía que podría ocuparnos mucho tiempo en detallar, pero al menos comentar algunas cosas que sí merecen la pena. Textos hispánicos comentados en el 1984, las hablas andaluzas ya escribía en el 1982 al respecto, sintaxis española, nuevos y viejos enfoques, el español hablado en Andalucía, en colaboración con Ramón Murillo Velarde y Rafael Cano Aguilar. También escribió sobre la conciencia lingüística de los andaluces en el 2003 y bueno, pues ha escrito La identidad lingüística de Andalucía en el 2007 y Conciencia y valoración del habla andaluza en el 2013. Esos son libros coordinados por él. Y también ha coordinado un libro que está muy reciente, que tiene prácticamente el título de la conferencia de hoy, que ha editado y coordinado junto con Elena Méndez, que se llama Nuevo Retrato Lingüístico de Andalucía, editado por la Universidad Internacional de Andalucía, en el 2022. En el 2010 se le concedió el Premio Fama de la Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora en las ramas de Artes y Humanidades. Y un año después fue galardonado con el 15º Premio Andalucía de Investigación de la Junta de Andalucía en el 2012. Así que no podemos tener a nadie más experto y conocedor de la cuestión que nos ocupa hoy, que es las hablas andaluzas. Así que muchas gracias, don Antonio, y al final tendremos oportunidad de debatir, hacer preguntas y todos los comentarios que ustedes consideren oportunos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Le dije que no se extendiera, pero se ha extendido. Lo único que cabe deducir de todo esto es que tengo muchos años y que algo he trabajado, nada más que eso. Permítame que también, igual que ha hecho él, yo salude a mis amigos aquí delante, los presidentes de las academias de legislación y jurisprudencia y de farmacia. Dirán ustedes qué les puede interesar. Sí, a todo el mundo interesa. Otra cosa es que, bueno, que se convierta en preocupación, pero a todo el mundo interesa lo que hablamos y cómo hablamos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente están como amigo, igual que Miguel Polaino, está por su amistad, yo lo sé. Quiero que sea de verdad una charla coloquio. Esto no es la presentación de un libro, ¿eh? Aunque el libro está aquí, claro, casi con el mismo título, que digo casi, porque le he añadido una preposición y tendría que haberle añadido dos, porque Nuevo Retrato Lingüístico de Andalucía, yo le he puesto, creo que hacia, podía haber puesto para, y también las dos, hacia y para, porque no es más que un acercamiento, es una aproximación, no mía, sino de 11 personas, 3 de las cuales están aquí, ya has citado tú a una, y al final los citaré a todos, porque realmente el libro es de ellos. Yo simplemente lo que he hecho es coordinar, fijar un eje de actuación y nada más. Por cierto que no estoy nada contento con el título que he puesto y así quería empezar, porque yo creo que no hay nada atinado en él, ¿no? El sustantivo choca un poco, retrato, porque lo único que me permite utilizar el término es que hay una acepción en el diccionario académico, pero es la última, en donde se dice que es describir con fidelidad. Exactamente dice describir con exacta fidelidad. Ya quisiera yo describir con exacta fidelidad, ni siquiera describir con fidelidad, pero es lo que hemos intentado en esto, aproximarnos, ¿no? Dar una serie de encuadres para que esa descripción. Pero además es que es muy difícil porque no se trata de una foto, se trata de un retrato sonoro, no, de lo visual, de lo gráfico, no tendría nada que decir, ya habría acabado, aunque si me lo permiten y hay tiempo, al final
algo diré de lo que significa y de lo que se entiende por escribir en andaluz. Si hay tiempo y ustedes después, pues en el coloquio, que yo creo que es lo más interesante de esta tarde, el coloquio, aunque, claro está, yo le pediría a los del foro que dentro de un año, por ejemplo, nos volviéramos a reunir y una vez que todos los presentes o algunos de los presentes hayan leído el libro, volviéramos a discutir sobre estas cuestiones, ¿no? Me parece interesante. Así que lo de retrato no está bien, pero se entiende así, como una descripción del habla, puesto que, repito, de la escritura poco o nada habría que decir. Lo que pasa es que todos son problemas, porque ¿que habla quién? Los andaluces, eso es mucho decir, ¿no? Habría que decir de qué andaluces, de cuándo, de dónde, con quiénes, en un programa de televisión, aquí o en la calle o con su familia personalmente, y no acabamos nunca. La verdad es que además todo se complica porque ese retrato tendría que ser dinámico y cambiante, continuamente cambiante. Que las fotos son diferentes lo comprobamos a diario. Yo solamente tengo una foto de primera comunión, la única, que me la hizo un aficionado allá hace tiempo, claro. En un pueblo donde no había fotógrafo, pero un aficionado me hizo una foto y la única, bueno, a lo mejor la he perdido. Y claro, entre esa foto y sí tengo varias de la boda, y después, claro, ¿quién no tiene fotos de los momentos siguientes? Pues todos los días tenemos fotos. Me mandan fotos de mis nietos diariamente y a todas horas, ¿no? Entonces, claro, yo no me reconozco, yo no soy el de la foto de la primera comunión, tampoco el de la boda, ¿no? Bueno, pues en el caso de los retratos sonoros pasa algo parecido, y no necesito acudir a ejemplos ajenos, ¿no? Porque yo, como he dicho, pasé mi infancia en un pueblo donde no había coches, donde no había teléfono, donde no había nada que leer. Además, la gente no sabía leer, ¿para qué quería que hubiera algo que leer, ¿no? Y recuerdo, entre otras muchas cosas, que ese pueblo de Martín de la Jara, ceceante, y para mí, pues las pesetas, las antiguas pesetas eran pesetas, ¿no? A los 7 u 8 años cambié de domicilio, mis padres se trasladaron y pasé a Estepa. Y lo primero que oí, porque me mandaron para comprar algo que comer, es que mis pesetas se habían convertido en pesetes, porque saben ustedes que en esa zona, en la que confluyen Málaga, Córdoba, las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, la A final se palataliza en pesete, y además en Estepa se seseaba. Y yo acabé siendo seseante, claro, con el paso del tiempo, porque para que los amigos, los niños no se rieran de mí, pues yo seseaba, ¿no? Y después, por otro cambio, pues dejé de sesear y aquí me tienen ustedes, pues distinguiendo, no diré distinguiendo como en Palencia, Burgos, no, distinguiendo la S de la Z, un sonido de otro. Es decir, que las fotos, los retratos sonoros también cambian, no hace falta acudir mucho ejemplo, porque en realidad, y esto es lo principal que habría que decir siempre que se habla de los usos idiomáticos, es que las lenguas, todas las lenguas, mientras se usan, no cesan de variar. Y viven en sus variantes, no con. Esta es una variante, no, es que las lenguas viven en sus variantes, unas de las cuales son las andaluzas, en plural, ¿no? Así que todo eso. Y caracterizadas, como he dicho, por el dinamismo y la divergencia, la diferencia, ¿no? Tampoco estuve muy acertado en lo de nuevo, y eso que yo había criticado por escrito años antes, cuando salió la nueva gramática académica, la nueva gramática de la lengua española, en el 2009,
yo escribí diciendo, hombre, es muy arriesgado poner el adjetivo nuevo antepuesto, que es valorativo. Bueno, eso de que es valorativo es muy discutible. Es decir, cuando alguien me dice, ¿qué? ¿Coche nuevo? Coche está pospuesto, pero evidentemente hay una subjetividad valorativa ahí. Bueno, sea valorativo o no, lo cierto es que está antepuesto, naturalmente, que no cabe de otra manera, ¿no? Y claro, ustedes me preguntarán nuevo, pero ¿qué pasa con lo viejo? Y yo, que había criticado tanto lo de nuevo, porque cuando sea necesario renovar el retrato, cuando sea necesario renovar esa gramática académica, y ya lo está haciendo, porque ya he oído académicos que dicen estamos preparando porque hay muchas cosas que no nos gustan, entonces habrá que poner novísima, ¿no? O nueva gramática académica renovada, ¿eh? Una versión, bueno, y todo eso es. Por eso tampoco me gusta mucho el adjetivo. De todas formas, si hay tiempo también veremos qué hay de lo viejo, ¿no? No de lo nuevo. El otro adjetivo parece muy claro, lingüístico, retrato lingüístico. Claro, ¿de qué va a ser? No voy a hacer yo un retrato paisajístico de Andalucía, aunque ahora se lleva mucho eso del paisaje lingüístico, el paisaje idiomático de las ciudades. Bueno, eso es. Pues no está tampoco tan claro, porque realmente el adjetivo lingüístico es muy amplio. El libro que escribimos, y ya lo ha citado Antonio, Rafael Cano, que está aquí presente, Ramón Morillo y yo, lo titulamos El español hablado en Andalucía. Y me parece que sigue siendo un buen título. No hay otra mejor forma de que un título sea descriptivo, ¿no? Hablamos español, escribimos como todos los que hablan español, luego hablado, y quizás lo de en Andalucía podría verse por andaluces, porque hay muchos andaluces que ya no están en Andalucía. ¿Qué ha sido de ellos? De mi pueblo, Aguadulce, de mi pueblo donde nací, se fueron prácticamente toda la mano de obra juvenil, se fue a Tarrasa. Tarrasa se convirtió en el Aguadulce 2, allí se fueron todos, en los años 50, 60. Y unos han vuelto, cuando se han jubilado, otros no. Unos han mantenido eso que llamamos peligroso término, el acento, el registro, el deje, el tonillo, la pronunciación, todo eso. Otros ya no, otros hablan español y a veces algunos catalán, y así sucesivamente, ¿no? Así que fíjense ustedes que por eso no me gusta el título, no ha quedado nada en pie, no ha quedado ni siquiera en Andalucía o de Andalucía, como ha puesto ahí. Bueno, pero en fin, vayamos a lo que realmente es el título de esta charla coloquio, que es lo del nuevo, ¿no? El nuevo. Y lo que hay que hacer, y es lo que yo voy a hacer aquí nada más, porque el retrato, los diversos encuadres, las diversas cámaras que hemos situado para ir aproximándonos a cómo hablan los andaluces, están aquí, están en el libro. Yo lo único que voy a intentar justificar, si es que fuera necesario, porque es necesario nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué nuevo? ¿Qué retrato se tiene? Tenemos un retrato muy complicado. Tenemos un retrato que en gran medida, pero insisto en lo de en gran medida, vive todavía del atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, cuyos materiales empezaron a recogerse hace 70 años, 73 exactamente, el año 50, 70 años. Aunque después los tomos aparecieron desde el año 62 hasta el año 73, la publicación. Pero esos materiales se estaban recogiendo en el año 50. En Martín de la Jara no encuestaron, no separaron, pero sí separaron en los corrales, que está a 2 kilómetros de allí. Y bueno, esas encuestas, es una obra titánica, lo digo, es una obra titánica que un aragonés, un salmantino, un granadino, Manuel Alvar, Llorente, en esos años se recorrieran 250 localidades
generalmente pequeña y donde a veces había que llegar en burro, no había carreteras para llegar, y estuvieran horas y días preguntando, haciendo encuestas, pues es una obra que, aunque en gran medida hoy sea arqueología, bendita arqueología. Y esa obra, sin embargo, repito, no es que el retrato del que se disponga sea ese, no, pero que en gran medida parte de ahí, ¿no? Ese retrato es parcial, solo es malo, es parcial. ¿Por qué es parcial? Pues simplemente porque se ocuparon de lo que podían ocuparse, de recoger el léxico, pero no de todo el léxico, sino del léxico que era característico y representativo de la vida ordinaria y cotidiana, de las labores del campo, de la casa, de los juegos, de las costumbres. Todo eso ha desaparecido, esa Andalucía no existe, esa Andalucía realmente no existe ya. Luego el vocabulario ese pues tampoco se usa y los jóvenes yo creo que no lo conocen, y los no tan jóvenes simplemente pues no los conocemos. Yo siempre cuando daba clase les decía a los alumnos, yo he vivido 2000 años, y se reían mucho, pero era verdad, porque mi infancia transcurrió en una sociedad en la que era básico el arado romano, se pesaban los productos con la romana, se transportaban con el carro prerromano, pero muy anterior a Roma, y así sucesivamente. Pero no es porque yo lo conociera, es que no había otra cosa. Entonces, claro, aparte de no haber tampoco ni coches, lo que no había es nada que leer, y no había escuela. Eso sí que es grave, no había escuela, porque había una escuela, lo que no había eran maestros. Los maestros llegaban, estaban el mes que les obligaban a estar y se iban. No teníamos escuela. Yo aprendí, no era analfabeto total hasta esa edad, porque un falangista nunca supe por qué allí estaba refugiado, y por unas pesetas en ese momento, pues nos daba a algunos, y aprendimos a leer. A ese léxico es el que está recogido ahí, está recogido en el tesoro de las tablas andaluzas del hijo de Alvar, Manuel Álvarez Querra, que tiene algo así como 50.000 entradas. Es un volumen, no sé si alguno de ustedes lo habrá manejado, pero vamos, es un volumen impresionante. 50.000 entradas, no quiere decir que sean todas palabras andaluzas nuevas, no, acepciones de palabras, ¿no? Pero si hacen ustedes la prueba, yo lo he hecho, ¿no?, de abrir por cualquier sitio, abrir al azar, yo lo he abierto, el tesoro, la página 344, que empieza con entamo y termina en entandar. Yo no conozco ninguna de las palabras de esa página, no las he usado, no. Se puede descubrir. Lo único que conozco, claro, pues iba a decir, no deberían estar, ¿no? Pero bueno, están. Entavía está aquí, y también, pues, lo de esta noche, ¿no? Porque ¿no?, está en esa página. Pues tiene que estar, porque hay hablantes andaluces que las dijeron, las dicen. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Dónde? Todas estas preguntas hay que hacerlas siempre, porque realmente la inestabilidad y la vacilación es una especie de constante en las hablas andaluzas, que naturalmente con el tiempo se han ido atenuando. Bastaría con que ustedes pensaran en una frase cualquiera y vieran y pensaran en las posibilidades de realización. Por ejemplo, si yo digo los cascos históricos de las ciudades andaluzas están dejados de la mano de Dios. ¿Cuántas eses de las muchas que ahí hay caen o se convierten en otra cosa? Todas. Tal como lo he dicho yo, ninguna. Pero naturalmente, en cuanto termine este coloquio, claro que me como un montón de eses, claro, pero siempre las mismas. Las aspiro. ¿Cuántas? Las finales, no.
etcétera, etcétera, ¿no? Pero una foto, un retrato, no tiene por qué ser de estas dos cosas, palabras, la mayor parte de las cuales han caído en el olvido, son desusadas, a veces desconocidas, y cómo pronunciamos, de muchas maneras diferentes. No, para entender, para saber, para acercarse a cómo hablan los andaluces, cómo hablamos los andaluces, pues hay que atender otras muchas cosas y no son atendidas, por eso he dicho antes que es parcial. No me estoy refiriendo a, yo que sé, a expresiones que se convierten en bandera, como no ni nada, hay una sección de un periódico, no ni nada. Había un profesor ya desaparecido que dice, esta es la bandera de Andalucía. Bueno, la bandera de Andalucía, pues, porque se afirma, pues tiene más mérito afirmar con 3 negaciones que con 2. No cascará. O con ninguna, tendrás quejas de mí. Es que son los elementos negativos los que de pronto sirven para afirmar. No, es sobre todo la entonación. En la prosodia, a la prosodia se le dedica muy poco, se le hace muy poco caso, aunque eso sí, todo el mundo habla del acento. Han resucitado a una Lola Flores y dice que todo el mundo la conoce por su acento, ¿no? Pero actualmente ya no tiene que explicar lo que es el acento. ¿Para qué va a explicar? Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Eso no pasa en Andalucía, pasa en todas partes. Pasa en todas partes. El anterior primer ministro francés era criticado por su acento y también por su acento del Midi, del sur, por su acento sureño, por su acento del sur, meridional, y todas las cadenas de televisión tenían programas dedicados al acento de este Jean Castex, porque se reían de él, todo el mundo, ¿no? Y claro, pues llegó un momento en que la discusión era interminable y los lingüistas llegaron a unas conclusiones que son obvias. No hay que ser lingüista para llegar a esa conclusión. Sí, primero, pues que el acento es indefinible. No nos molestemos, no vamos a poder definir el acento, así que vamos a dejar ya, vamos a sustituirlo por otra cosa. Y segunda, acento tenemos todos. No hay nadie que no tenga acento, así que si todos tenemos nuestro acento, pues ¿para qué seguir? No me estoy refiriendo a que esas otras caras, esos otros aspectos que había que encuadrar en el retrato fueran más fáciles, al contrario, son más difíciles, porque uno de los autores del área anteriormente, cuando yo hacía ese trabajo que antes había que hacer, iniciación a la investigación, una memoria de licenciatura, y yo lo hice sobre el habla de Olivares, me regaló el cuadernillo que en ese momento estaba ya pasando los mapas sobre el ustedes, vosotros y el verbo correspondiente. Sin salir de la provincia de Sevilla había 25 posibilidades, sin salir de la provincia. Ustedes se reís, ustedes os reís, pues vosotros os ha parecido así. Eso es difícil de fotografiar. ¿Cómo se retrata eso? Pues en el mapa, poniendo un signo distinto en cada una de las posibilidades. Y, ojo, en el mapa aparece que en este pueblo se dice su rey. Ahora voy a preguntar, ¿pero todo el pueblo? ¿Todo? ¿Y ahora? No, mucho menos. No. Bueno, parcial es esa foto que, insisto, en gran medida he matizado antes porque lo publicado desde el área es, iba a decir, demasiado. Y lo digo. Rafael Cano y yo hicimos una especie de adición a la bibliografía sobre el andaluz hace ya casi 20 años y salían ya unos 2000 títulos, pero yo creo que ahora eso se ha multiplicado por 2. Es decir, escritos sobre el andaluz, yo creo que puede haber no 2000 ni 3000, es posible que haya 4000 títulos, seguro, si juntamos todos, claro, porque lo que importa sobre todo es
Y esa es la primera tarea que habría que hacer. Esa es la primera tarea para que el retrato fuera aproximado a la verdad y se correspondiera con lo que realmente hablamos los andaluces. Lo que habría que hacer es una criba, un filtro y dejar las que verdaderamente son aportaciones al andaluz, las aportaciones de verdad, que contribuyan a conocerlo, no que contribuyan a deformarlo y adulterarlo, porque, bueno, para eso siempre hay tiempo, ¿no? Hay una editorial regentada por un ex ministro en Córdoba, el ministro del gobierno, no consejero de Andalucía, que está publicando, pues bueno, cosas que iba a decir en parte son inadmisibles, ¿no? El último librito se llama El idioma andaluz. El idioma andaluz. Y además dice en la portada, nada tiene que ver con el español. El idioma andaluz, nada tiene que ver. Porque tiene no sé cuántas vocales y no sé cuántas consonantes. Bueno, y ahí está publicando diccionarios, se llaman así, del habla por provincia. Han salido hasta ahora la de Sevilla, Granada, Almería y Málaga, ¿no? Entonces, claro, uno abre cualquier diccionario, el habla de sevillana, la primera palabra que aparece es la C, la K. Pues en español, en Sevilla K significa K1. ¿Dónde está? Camanué. Otro. Y también dice, ¿qué ha dicho? Y ahí dice, y su plural, ¿qué han dicho? ¿No? Mire usted, también me gusta reírme como al que más, pero si solo nos reímos, pues por eso he dicho que lo que necesitamos es una criba, una filtra, es decir, señores, distingamos lo que realmente supone una aportación al conocimiento del andaluz de aquello que está hecho, pues, en fin, para hace bueno, ya un mes estuvimos en Cádiz, donde se celebró el undécimo congreso de la lengua española en Cádiz. La ciudad estaba inundada por paneles con las palabras gaditanas, todo el mercado, los colegios. Y entonces yo le pregunté a un taxista que me llevaba a la sede del congreso del hotel, pregunté, oiga, ¿cuál es la palabra más gaditana, bastinazo o jartible? Y dijo, hombre, bastinazo. Digo, ah, sí, ¿y qué significa bastinazo? Digo, algo muy gordo. Digo, pero bueno o malo, y dice, las dos cosas. Y digo, las dos cosas, menos mal que no le pregunté por picha, que también estaba. Digo, si es las dos cosas, pues no sé yo cómo interpretar. Y era más bastinazo, era más que jartible, claro. Bueno, pues fíjense ustedes. Entonces, apropiación, yo no sé cómo calificar estas cosas, porque realmente habría que preguntar por qué es lo más gaditano que hay, ¿no? Pues lo usa todo el mundo por igual, para lo bueno y para lo malo. Es una manera de... Y de hecho, en la clausura del Congreso, uno de los oradores, dijo que el Congreso había sido todo un bastinazo, ¿no? Como diciendo, lo mejor del mundo, lo mejor organizado del mundo. Bueno, yo creo que para que el retrato se vaya correspondiendo con lo que en realidad en Andalucía se habla, hay que dejar de conjugar los verbos oponer, enfrentar. Aquí decimos, en mi pueblo, y que no me lo quiten, aquí decimos esto no se dice, esto no se dice en ninguna parte más que... Hay que empezar a dejar de conjugar los verbos oponer, enfrentar y conjugar simplemente el diferenciar. Aquí se dice esto es diferente del otro y no establecer ningún tipo de jerarquía. Y no olvidar que puestos a observar divergencias, en Andalucía somos los primeros. Las divergencias internas en Andalucía son mucho más
que notable. Con todo, yo creo que el obstáculo, yo no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta. Bueno, tú me avisas. Sí. Y si no tenemos tiempo de hablar, después en el coloquio saldrán otras cosas, ¿no? Decía que quizás el mayor obstáculo, y eso sí es conocido, pero no hay una verdadera valoración de lo que significa. El mayor obstáculo para que acertemos en el retrato del español que se habla en Andalucía está, como no, en los tópicos, en los estereotipos. Es imposible. Yo creo que no se puede erradicar un estereotipo. No, yo creo que no. Somos, suele decirse, tan mal hablados como graciosos. ¿No? Somos tan mal hablados y somos graciosos. Yo, desde luego, no. Yo en este caso sería muy poco andaluz, ¿no? A mí la gracia no me la dio el cielo ni nadie, ¿no? Y esa gracia, ¿de dónde procede? ¿Qué tiene que ver con la forma de hablar? ¿O es esencialmente algo que deriva y emana de la forma de hablar? De las formas de hablar. ¿De quiénes? ¿De cuántos? ¿Y en qué situaciones? En el libro hay un capítulo, uno de los capítulos de Elena Méndez, que habla de la riqueza léxica. ¿De verdad que somos tan ricos? ¿De verdad que tenemos un vocabulario? ¿Usamos un vocabulario tan rico? Claro, uno dice, hombre, ¿es que lo dudas? Mira, ¿cuántas formas se dice en Andalucía el botijo? 25 o 15, no sé cuántas son. ¿Quiere usted alguna prueba mejor? Bueno, pero cada uno dirá una, ¿no? Y como además ya no hay botijo, pues no dirá ninguna, ya el agua fresca se tiene en el frigorífico, pero en todo caso, pues en los manuales, he visto algún manual escolar en donde dice el andaluz es riquísimo porque, claro, está lleno de arabismos, de gitanismos, de arcaísmos, y después cuando ponen un ejemplo o dos, siempre el mismo. Pues muy claro, ¿cómo se, seguro que aquí ya casi nadie lo conoce, cómo se limpia, friega el suelo? En Cádiz, por cierto, la palabra que te oía ya, jofifa, estaba escrita, es al-jofifa, un arabismo, sí, pero habían quitado justamente el al, jofifa, y mi madre decía argofifa, vamos a tengo que argofifa, y las variantes son muchísimo más. Normalmente los ejemplos que se dan de gitanismos del andaluz no son andalucismos. Esto es muy interesante y yo invitaría a todos ustedes a hacer una consulta. Había muchos andalucismos en el diccionario académico, 1000 y pico, y a mí una vez me encomendó la academia que le diera un repaso y los andalucismos en la siguiente edición quedaron en la mitad, pero no porque no por ninguna razón, sino porque es que no eran andalucismos, porque no eran exclusivamente andalucismos, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Y entonces pues quedaron algunos, y de los que quedaron y quedan de esa mitad, pues por ejemplo, sí, claro, todos nosotros quizás algunas veces hemos utilizado jardazo, ¿no? Jardazo de farda, yo qué sé, de eso que significa un fardo, es un costal, y se la pega contra el suelo. Pero claro, habría que decir, pero ¿cuántas veces, quiénes, dónde se utiliza esa palabra? ¿Y cuándo uno se preocupa de no utilizarla? También, claro, aunque la conozca, ¿no? Y así sucesivamente. Es muy interesante hacer esa consulta porque se lleva uno bastante sorpresa. Y la gracia, he dicho antes, ¿está vinculada la gracia a los usos idiomáticos? Pues no lo sé, depende también de
Claro, cuando dice un andaluz tiene una gracia que no se puede aguantar. Bueno, no se puede aguantar. Hace un poco me llegó, a mí me llega casi todo, porque me lo manda, porque como saben que de esto me ocupo, o por lo menos me entretiene, y un vídeo que todos ustedes habrán visto de un humorista que está 10 minutos hablando de las excelencias de la expresión Pavaderto. Pavaderto, sí, tengo que, es que la pronuncia así, ¿eh? Para abajo del todo. Y en un ascensor dice, ¿usted dónde va? Dice, Pavaderto. Y dice, pero ¿cómo vamos a comparar eso con decir al bajo? Por favor, Pavaderto, eso bueno, pues muy bien. El paradigma del humor suele situarse en las chirigotas gaditanas, ¿no? Siempre, pero claro, hace poco vi una chirigota gaditana en que decía lo siguiente, y así era, así estaba transcrito: ¿cómo sopea la carne en zarza? ¿Cómo sopea? Y cuando el hurta, esta no te vea, no acordamos de la berrea. Y digo, y la gente se ríe, claro, se ríe sin parar, que digo, pero bueno, la cantidad de preguntas que se me ocurren a mí cuando digo, ¿de qué se ríen? ¿De qué nos reímos? ¿Se ríen los que no son andaluces de los andaluces por los mismos motivos que los andaluces unos nos reímos de otros? ¿Coinciden? Los granadinos se ríen cuando oyen a los sevillanos decir ustedes se vayan, se vaya a quedar. Los sevillanos se ríen de los granadinos y cordobeses porque abren las vocales, y así sucesivamente. Nos pasamos la vida riendo. Bueno, les había prometido, pero ya no hay tiempo, pero sí, hay todavía 5 minutos. Sí. Les había prometido, pese a lo dicho, que merece la pena, yo creo, ahora, aunque solo sea por la atención que los medios de comunicación, todos, le prestan a esas extrañas escrituras en andaluz que están proliferando. Yo creo que, iba a decir, lo mejor que haría uno es no prestarle ninguna atención, pero si los medios se la prestan, al menos habría que preguntarse eso por qué ocurre, ¿no? Hay un libro que se llama La literatura en andaluz. Sí. El autor es, ¿cómo se llama? Francisco de Borja García Duarte, pero él se firma siempre Paco Arbadulí. Entonces ha reunido de los intentos desde el siglo XVIII de escribir en andaluz. El primer intento que he recogido es un cura malagueño que hace una especie de autosacramental sobre la infancia de Cristo, y a los pastores los pone a hablar en andaluz y empieza a escribir. Hace lo que puede. Antes de ayer se presentó, ahí muy cerca, en la Diputación, se presentó el tomo tercero de la historia de Villa de Manrique, donde hay una edición facsímil de una zarzuela, se llama La Romería del Rocío, claro. No se quebró la cabeza buscando el título. Una zarzuela en 2 actos de casi 300 páginas ahí, manuscritas. Este autor de esta literatura andaluz dice: he oído por ahí que hay un señor que se llama Fulgencio Cabezas, que ha escrito, pero no he encontrado nada. Bueno, ya está publicada. Bueno, pues en esa zarzuela lo que hace el autor con cierto tino es hacer hablar a los señores, vamos a decir los señores cultos, ¿no? El médico, la señora, de una manera absolutamente estándar, canónica, pero en todos los sentidos, no solo porque la ortografía y no hay ni un solo error, sino porque el vocabulario es selecto y la sintaxis es perfecta. Y en cambio los sirvientes, la sirvienta, los labriegos, hablan en andaluz y él los transcribe en andaluz y hace lo que puede, como digo, y entonces
empiezan a aparecer bueno, escrito con gu, con diéresis, mojotro en vez de nosotros, habría que hacer, lo que habría que hacer, y lo escribe con J, generalmente la gente recurre a la H, pero claro, él dirá, si pongo una H que en español no se pronuncia, van a creerse que es muda, no, que se sepa que aquí está diciendo nosotros, y hacer, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esto de escribir en andaluz requiere al menos hacer una distinción, Esto que hace este autor de esta zarzuela, lo hacemos todos en medida diferente y con acierto diferente. Yo también lo hago. Si yo quiero contar que Alfonso Guerra, que es académico de esta casa, por cierto, de hace unos meses, en una entrevista en radio, dijo hace muy poco, cuando le preguntaban y le decían, bueno, ¿qué pasa con este gobierno de coalición? Que dice uno una cosa y el otro dice lo contrario, y usted... Y le dice, sí, lo entiendo, todas esas sucesiones. Yo tardé unos segundos en decir que es lo que ha dicho. Todo eso que usted me está diciendo son cesiones que hace unos del gobierno ante los otros para que las cosas se mantengan en paz. Cesiones, no sesiones, que es otra cosa bien distinta, como había dicho. Eso lo hacemos todo, es decir, tenemos que explicar por escrito lo que se oye, lo que se dice y tratar de decir qué está pasando, ¿no? Eso es algo que, bueno, se hace, se justifica. ¿Cuál es el propósito del autor de esa zarzuela? Pues decir, señores, que estamos en un mundo en donde hay dos clases separadas. No es que él esté de acuerdo, sino simplemente que las hay. Y esto se refleja en la lengua. Unos hablan así y otros hablan así. Como estoy yo tratando de representar gráficamente por escrito, ¿no? He dicho antes que los autores del ALEA, en esa labor titánica, necesitaban herramientas, instrumentos para que después alguien pudiera describir aquello en gran medida perdido. Para la representación de las vocales utilizaron 40 signos y para la representación de las consonantes usaron alrededor, creo que algo más, 140 signos. Fíjense ustedes, en total 180 signos. Esto no es escribir, esto es transcribir. Transcribir como medio para un mejor conocimiento de la fonética de esos andaluces y para describir, para que se pudiera describir la fonética andaluza necesitaron 140 más 40, 180 signos. Yo creo que se quedaron cortos, ¿no? Eso era así. El que dude de las divergencias del andaluz, pues ahí tiene una prueba. Pero no, lo que ahora está pasando no es ni una cosa ni otra. Lo que está pasando ahora es que se han propuesto algunos, muy pocos, esa es la verdad, pero con gran eco mediático, una especie de escritura andaluza radicalmente diferenciada de la canónica estándar con la que nos entendemos, claro que nos entendemos, en la que leemos y escribimos no los 600 millones de hispanohablantes, sino todos aquellos miles de millones que son capaces de leer el español. En la medida en que más se distancie de esa escritura estándar o canónica, esa que nos hemos dado a lo largo de siglos, que nos ha costado mucho. Fíjense ustedes lo que se ha liado con la dichosa tilde de solo, una tilde, la discusión, peleados los académicos sobre si solo se le quita o no se le quita la tilde. Yo no se la quito, cuando es adverbio no se la quito, nunca se la he quitado. Así para mí no hay tal polémica, ¿no? Una tilde, ¿no? Fíjense ustedes, estos escritores, entre comillas, en andaluz, ¿no? Ayer les he dicho antes
me llegó el programa de una candidatura de 2 hermanas. Tiene 40 páginas. Yo al principio pensé, digo, qué trabajo, qué esfuerzo, ¿y para qué, no? Pero no, es que han aplicado un, ¿cómo lo llaman? Un transcriptor. Hay un transcriptor automático. Un transcriptor que coge el texto español y lo traduce. Ya me parecía a mí que era mucho trabajar. En ese programa, yo solamente me he leído el índice, he visto el índice, como voy a leer, si se puede leer. En el índice, que son los 8 puntos de que trata el programa, hay 25 C con cedillas y algo como 22 acentos circunflejos. El español no utiliza ninguno de los 2 signos, ni la C con cedilla. Ahora, se usó para un sonido que existía y que era más o menos equivalente al italiano pizza, ¿no? Que está en el diccionario pizza, pero como italianismo crudo, con 2 Z, era una especie de TS, pizza, ¿no? Pero ya no hay necesidad de recurrir a eso porque no hay ese sonido. Y el acento circunflejo, pues no sé que se aplica, porque realmente en uno de los apartados eran 2 palabras, ¿cómo era? La primera no sé, remunicipalización, era la primera, y había como todas las vocales con acento circunflejo y como 4 C con cedillas. Y claro, ¿cómo interpreto yo una C con cedilla? ¿Cómo la leo? He de pensar, digo, en 2 hermanas, SSA, CCCA, esto será la C, la Z, no, es que vale para todo. Ellos dicen, no, es que así nos ahorramos tener que escribir algo con S, con Z, no, todo. Por supuesto no hay, V no hay ninguna, ¿por qué? Una V no. La H se utiliza en algunos casos, pero resulta que en alguna ocasión la H significa que es un plural, pero en otros no, en la mayoría no. La H significa que se aspira, pero en la mayoría de los casos después lo que hacen es duplicar la consonante. Duplicar la consonante y así sucesivamente. Total, ¿se imaginan ustedes que cada pueblo, no cada región, no cada nación, sino que los argentinos, los peruanos, decir, vamos a escribir como lo parece? Por cierto, que ayer me llegó directamente del autor un comunicado de uno de los inventores de uno de esos sistemas, que la EPA, pero él dice, y ese es el comunicado, yo no soy de la EPA. ¿Cuántas veces tengo que decir que yo no soy de la EPA? La EPA es un sistema de transcripción, yo qué sé, de escritura en andaluz, porque Juan Porra escribió una traducción, no, una versión en andaluz de El Principito andaluz. El Principito andaluz, yo no sé si el Principito andaluz, EPA, pero después ha salido otra EPA, que es el estándar para el andaluz. Coincide en la letra y este señor dice que yo no tengo nada que ver con esto, que el mío es mío, pero el Principito andaluz no tiene nada que ver con esto. Es una profesora de Cartaya, una profesora de enseñanza secundaria que, según parece, ha dado cursos ya en Berlín sobre escritura en andaluz y que está preparando, y esto sí me parece grave, un manual de escritura en andaluz para los escolares. Esto sí me parece grave, esto sí me parece preocupante. Bueno, perdón, preocupante no me preocupa nada. No me preocupa nada porque en realidad esto no va a ninguna parte, afortunadamente. Entonces no me preocupa nada. Ya me he acordado del título de ese servicio. Todo es con C con cedilla, servicio público y remunicipalización. Es decir, servicios públicos y no sé lo que significa remunicipalización. Hay todo con C con cedilla, todo con acento circunflejo, pero no sé muy bien cómo interpretar, cómo habría que pronunciar estas cosas. Bien,
he dicho que esto me parece grave, y ya acabo, porque la preocupación por los diferentes es hoy, y con razón, pues algo que nuestros gobernantes no pueden olvidar. Pero a mí me parece que en algunos terrenos, como en este de la escritura, más que preocuparse de las diferencias L, G, T, B, I, Q, porque siguen habiendo, para que las diferencias se acepten, habría que tener en cuenta a alguien más. Yo no sabía hasta hace poco que el número de disléxicos es enorme, es grande, es impresionante. Aprender a escribir no es ninguna tarea sencilla. He dicho antes que en 1930, en la década de 1930, el 70% de los andaluces eran analfabetos. Eso cuando se piensa es, de verdad, escalofriante, ¿no? Aprender a escribir cuesta mucho esfuerzo. Lograr una escritura común para todos los que hablamos español yo creo que es el primer hallazgo de la cultura. Normalmente se dice la cultura de la escritura, sobra lo de la escritura, porque la cultura de la escritura es la cultura. No hace falta ni siquiera ponerle... Someter ahora a unos escolares a un aprendizaje que no va a servir absolutamente para nada, ¿no? Me parece muy grave. Insisto, no quiero dar la impresión de que yo esté preocupado. No estoy nada preocupado, en absoluto. A mí me parece que, como esto no va a ir a ninguna parte, pues ya está. Claro, había que preguntarse, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que esto ocurra? No creo que seamos tampoco en esto únicos. Quizás a lo mejor ocurra en otros sitios. Pero ¿cuál es la razón para que unos grupos de personas empiecen a idear, a acuñar, inventar, es la palabra, un sistema de escritura que no se corresponde con nada? Porque se corresponderá en todo caso a algo con el del pueblo donde él ha aprendido a hablar, pero no con el de al lado, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues la única razón que aducen es que, como el andaluz está discriminado, es una manera de dignificarlo. Es una manera de luchar, de combatir las vejaciones de que somos objeto los andaluces. No dicen nunca por parte de quiénes, pero siempre están pensando en los mismos, desde Peñaperro hacia arriba. No creo que piensen en los Canarios ni en Hispanoamérica, donde están casi todos los hispanohablantes. El 90 y tanto % de hispanohablantes están allí. Es decir, en todo caso nos despreciarían muy pocos. Bueno, en ocasiones ya se ha visto hace poco que lo que se lió con la Virgen del Rocío, esta falsa que se burlaba de nuestro... Yo no me siento ofendido. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el andaluz. Nada que ver con el andaluz. Decir que hacer a una figura... un fantoche vestido de la Virgen del Rocío diciendo hace 200 años así, que no cato varón. Yo he dicho, esto no tiene nada que ver con el andaluz y tampoco tiene que ver ni con la gracia ninguna. Se ríe, claro que los espectadores se ríen, pero habría que preguntarse por qué se ríen y de qué se ríen. No, yo creo que es una paradoja más de las muchas que parecen afectar a los andaluces y al andaluz, ¿no? En Andalucía tenemos los que dicen que tenemos complejos, estar acomplejados por, y aquellos que dicen, no, de complejo nada, aquí somos los que mejor hablamos el castellano del mundo. Es verdad que normalmente se dice, quitando la pronunciación, somos los que mejor hablamos del mundo, pero otros dicen que están acomplejados. Pues yo creo que esa razón es, aparte de que no se sostiene, es de una incoherencia total, porque se quiere dignificar lo que se oye y dice escribiéndolo. Pero hay muchos andaluces, yo diría que la mayoría, que lo que quieren no es que se dignifique hábitos articulatorios que estos escriben, sino lo que quieren es despojarse de ello, y de hecho se despojan de ellos
cuando pueden, lo necesitan o simplemente cambian de entorno y les conviene hacerlo. Hay un académico de aquí, de esta casa, un ilustre profesor de literatura, Rogelio Reyes, que era de Lora del Río y ceceaba, y estudió en Madrid y tuvo la mala suerte de que uno de los días le mandaron leer, pues eso de en el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Lo que sonó fue la carcajada general de sus compañeros, los alumnos. Rogelio Reyes ya no cecea, evidentemente, pero no porque se lo mandara a nadie, sino simplemente porque no le conviene. Basta que se ría de uno y de mí no se ríe nadie, pero si eso no se da, pues tampoco hay razón. Bueno, termino, como había prometido, diciendo quiénes son los autores de este libro. Yo no he hecho más que de eje coordinador, junto con Elena Méndez, que está aquí, y en este caso lo que hemos puesto han sido unas 10 cámaras, una a medias entre 2 personas, y en donde pues lo que hemos querido captar es pues lo primero la historia, porque la historia ilumina todo lo demás y aclara todo, y sin el conocimiento de la historia pues se cometen todos estos disparates. Si se conociera la historia del andaluz, creo que muchos no escribirían lo que escriben, y ese capítulo lo hace Rafael Cano. Pero después, pues, capítulos sobre cómo hablamos, sobre la corrección, sobre la ejemplaridad, Araceli López Serena, que está aquí también, cómo nos perciben, cómo nos valoran fuera, nosotros mismos, dentro. ¿Qué es esto de la deslealtad o la lealtad lingüística? ¿Cuál es el andaluz que se habla en los medios de comunicación audiovisuales? Claro, en el escrito no hay nada que decir. La radio, la televisión, en la publicidad. Y son, aparte de los 3 que he citado, Ramón Morillo, Santiago del Rey, Elena Leal, Marta Fernández Alcaide, Elena Carmona, María Méndez, Olga Julián, creo que no se me olvida ninguno. Y perdón porque me he pasado 10 minutos de la hora. Muchas gracias, profesor Navona, por tan atractiva conferencia. Tengo que decir que muy esclarecedora en muchos términos, pero en otros me genera nuevas preguntas que no tenía previamente. Bueno, de eso se trata en definitiva. A partir de ahora tenemos unos minutos para preguntas y algún posible debate que pudiera surgir. Pedro. No hace falta. Porque los 17 años ha sido de la pero dale el micrófono porque yo estoy... para la grabación, ¿no? Y para la grabación, sí, por favor. Y para mí. Escucháis para la grabación, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, no solo me ha parecido una conferencia muy interesante, sino que me ha entusiasmado, cosa que no esperaba, porque esto era tan serio, tan formal, pues te doy la enhorabuena, Antonio, te doy la enhorabuena porque ha abierto muchas cosas en la mente. Voy a hacer un comentario que me gustaría ese comentario convertirse en un debate. En primer lugar, la última parte es también muy interesante y muy importante, lo que ha dicho del español escrito. El español escrito es importantísimo, porque eso que ha dicho que nos podemos comunicar con todo el mundo es muy importante, porque si no, caeríamos en el síndrome de la Torre de Babel, si no se respetara el español escrito. De hecho, para que ya entienda un poco mis intereses en este asunto, yo soy periodista. Empecé a ejercer la profesión siendo estudiante en la radio en el año 1978, y bueno, llevo todo este tiempo dedicado al periodismo y fundamentalmente escrito. ¿Qué ocurre? Que el formar el idioma español escrito es ir a ver, es destrozar todo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Esa línea de debate. Y resulta que ahora
escribo, yo dice la gente, dime por escrito, que me gusta más contar por escrito que decirlo de viva voz, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El idioma español y todos los idiomas van a cambiar radicalmente y van a tender a la igualarse. ¿Sabes por qué? Por esto, por las nuevas tecnologías. Que llevamos 20 años con las nuevas tecnologías. ¿Y qué ocurre con las nuevas tecnologías? Pues que, por ejemplo, yo cuando nací, en el 57, en un barrio muy rural de Sevilla, que era el Cerro Águila, pues yo no pronunciaba las S dentro de las vocales, dentro de la vocablo, ni decía la S final. Ahora me doy cuenta con el tiempo que digo las S dentro de los vocablos y también las digo al final, suavemente. También los madrileños que yo conocí en la carrera, como estaba en el año 77, pues decía unas S muy largas, pero las S ahora son más suaves, se parecen más a las que están usando aquí muchos andaluces. Entonces se va modificando, porque por la comunicación. Y la comunicación cada vez es más bestial, porque la gente se escribe en WhatsApp, se pone en WhatsApp de voz. ¿Y qué ocurre? Que eso está cambiando todo y va a ser revolucionario. Y va a cambiar ese libro que quiere hacer todos los años, va a hacer todos los años. Todos los años porque va a cambiar de forma revolucionaria. ¿Y qué ocurre también con todo esto? Que hay una cosa que me hace una propuesta al final, para tener el debate, le voy a hacer una propuesta muy audaz para que la tengan en cuenta a ver si lo quiere realizar. Porque eso se utiliza una herramienta que voy a comentar, va a cambiar radicalmente el estudio de la lengua. Y ese es un poco el debate que yo estoy poniendo aquí. Que la gente, de hecho, y termino ya, resulta que hay, cuando a finales de los 80 estuve en Cuba, fundamentalmente en La Habana, y entonces descubrí que era cierta la canción de Carlos Cano, que La Habana es Cádiz con más negritos. Nos hablaban muy parecido aquí en Andalucía. Y cuando he estado en México, en el Distrito Federal, habla mucha gente parecida a nosotros, y otros hablan como si fueran madrileños. Por tanto, sobre todo eso yo creo que tiende a la unificación. No sé si es una tesis que yo inventé aquí y que creo que yo, desde mi ignorancia, porque yo me dedico al periodismo económico y empresarial y no al tema lingüístico ni nada, pero claro, yo estoy todos los días hablando y todos los días en conferencias, y todos los días en silencio y todos los días escribiendo. Creo que de aquí de estas propuestas a ver si se hace un debate. Gracias. Voy a ser muy breve porque imagino que bastante de lo que usted ha dicho pues será preocupación de otros y así lo dejamos intervenir. Lo único, estoy de acuerdo en bastantes de las cosas que usted ha dicho y sobre todo en la primera. Se me ha olvidado decir que la escritura no nació para poner por escrito lo que hablamos. Eso es una obviedad que se olvida con frecuencia. Esto es poner por escrito lo que hablan los andaluces. No, la escritura no nació para eso, ni es su función fundamental. No. La escritura tiene otras muchas funciones, ¿no? Pero no nació para poner por escrito lo que la gente decía, que mucho menos. Eso no se ha conseguido más que hasta ayer mismo y limitadamente por parte de algunos autores literarios que han conseguido imitar el habla de determinados personajes y así los caracterizan. Eso lo consigue poquísima gente, muy pocos, porque es justamente una función añadida. La escritura, como usted ha dicho muy bien, pues claro, la cultura es la cultura de la escritura, y cuando alguien dice, pónmelo por escrito, bueno, que quede fijado, y pues, eso me lo pones por escrito, etc. Pero en fin, de la última parte no la he captado, pero por culpa mía, porque a pesar del micrófono, mi oído no... Pero yo sospecho por dónde va y me imagino que algunos querrán intervenir. Por cierto, que les quería decir que para animarles a ustedes, aunque ya veo que no, al primero que ha intervenido le regalaré el libro. Ya sé que el libro se puede acceder gratuitamente con solo darle una tecla en la dirección de la UNIA. No necesitan ustedes que ocupe sitio en la... Pero bueno, si le interesa, se lo doy en papel ya que lo he traído. Allí. Sí, ayúdame.
y el sentido peyorativo que se ha dado siempre al ceseo. Y el ceseo y el ceseo son solo una cuestión geográfica, una cuestión de localismos, o hay también un criterio social, un factor social ahí. Gracias. Muy difícil, la respuesta es muy difícil, sobre todo el por qué, ¿no? Todos los porqués, los usos idiomáticos tienen una explicación histórica, eso va a empezar, eso ya lo he dicho un par de veces y ahora lo vuelvo a decir por tercera vez. Históricamente, las lenguas que no dejan de cambiar por razones a veces no estrictamente lingüísticas, aunque yo no sé muy bien dónde está la frontera entre razones lingüísticas y razones no lingüísticas. Yo creo que todas son lingüísticas, aunque de distinto tipo, ¿no? Entonces, históricamente, esa revolución de un conjunto de consonantes acaba no en una pareja entre, vamos a decirlo así, la S y la Z, bueno, la S y la Z, S y Z, pues es la manera de que tenemos de entendernos, sino que a veces se igualan. Yo no sabría decirle así, en términos absolutos y radicales, que tiene más prestigio el seseo que la distinción. Evidentemente, por lo que he dicho, que el ceseo es menos prestigioso, no hace falta demostrarlo, ¿no? Pero el porqué, claro, el porqué siempre tiene que ser social, porque la lengua es el instrumento social por antonomasia, el que nos hace seres sociales, el que nos hace hombres, en realidad, ¿no? Y entonces, pues claro, si se asocia un determinado hábito articulatorio a una clase social sin prestigio y sin economía, porque no se puede uno olvidar de que está ligado a una clase social económicamente débil, analfabeta, inculta, etc., pues por ahí es por donde hay que decir. Ahora, depende de dónde le haga usted la pregunta, porque si la hace en Canarias y en Hispanoamérica, pues ¿qué está usted diciendo? Es cuestión de prestigio, es que es lo único que tenemos, el seseo es lo único que tenemos, no me habla usted de distinción, eso déjeselo usted a los peninsulares del norte. Pero es que en Andalucía, como he dicho antes, las divergencias son tantas que solemos decir que nos repartimos en tercios, no es verdad, Un tercio sesea, un tercio cecea y un tercio distingue. No es verdad. Bastante menos de un tercio cecea, algo más de un tercio sesea, y los que distinguimos somos más, aunque distinguimos de muchas maneras diferentes. Y no somos por eso, por ser más, no somos más prestigiosos. No es mayor el prestigio. Aunque claro, en el entorno en el que estamos situados, en donde nos solemos mirar en el espejo del norte, pues bueno, eso puede haber influido para adjudicar un plus de prestigio a uno de los tres hábitos articulatorios respecto a los demás. Pero de ahí no se pasa. Depende de donde usted haga la pregunta. Y yo no sé si me había dicho algo más, pero yo creo que no. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Rufina, me he dedicado a la enseñanza en secundaria y bachillerato. Estoy encantada con todas las cosas que estoy leyendo aquí. ¿Puede empezar de nuevo separándose un poco el micro, por favor? Por eso me he acercado. Bueno, voy a apuntillar lo que ha dicho este señor del ceseo y el seseo. Y yo tengo entendido, por lo menos los libros de texto que yo he manejado, que el seseo tenía más prestigio porque era sevillano. Y cuando Sevilla tuvo el siglo de oro y fue la ciudad más importante del mundo en los siglos XVI y XVII, se ceseaba y se presumía de ser de Sevilla. Punto. Ya os dejo ahí. Ahora yo quería introducir lo que en las clases de lengua lo primero que se enseña es lenguaje, lengua y habla. Lenguaje la capacidad, lengua el código y el habla la materialización concreta que los hablantes hacemos. Lógicamente, el andaluz lo tenemos que enclavar dentro del habla, porque tenemos las hablas andaluzas, no tenemos una lengua. Como la lengua, para tener categoría de lengua, tiene que estar escrita, pues nosotros no tenemos categoría de lengua, tenemos categoría pues, de dialecto o de habla, podemos dejarlo simplemente las hablas, ¿no? Pero me llama mucho la atención
no se haya llamado, aquí no se haya distinguido lo que es el andaluz culto del andaluz vulgar, porque desde el punto de vista léxico sí que hay muchísimas palabras que no solamente se usan en Andalucía, sino que también se usan en otros puntos de España, porque hay un programa en la radio que se llama Palabras Moribundas y aparecen entre todos sitios de España y aportan la experiencia, siempre son las personas más mayores las que dicen dónde se usaban y de dónde provienen. Pero desde el punto de vista léxico, desde luego hay mucha diversidad y desde el punto de vista fonético, más todavía. El mapa lingüístico es absolutamente complicado. Si nos vamos aquí a la Jarafe y hay distinción entre la E y la Y, o nos vamos, no puedo ni siquiera nombrarlos porque son tantísimos, pero sí que me llama la atención que no se haya hecho una distinción entre el andaluz culto y el andaluz vulgar, porque no podemos confundir lo que son las maneras, una cosa son las frases ya que están fosilizadas y otra cosa son las palabras mal dichas que por ignorancia y por falta de cultura, por lo que usted ha dicho que no había lectores porque no había libros, y se han ido transmitiendo una serie de palabras mal dichas que eso no es el andaluz, esos son vulgarismos, por lo menos yo así lo entiendo. Voy a poner un ejemplo. Haciendo limpieza en mi casa, una señora que me ayudaba empezó a hablar de los coines. ¿Cómo? Los coines, que ha ponido derecho en el sofá, los cojines. Y yo le dije, coines, pues yo tengo confianza en que alguna vez le corrijo. Y dice, coines. Digo, claro, cojines no se dice cojines. Anda ya por Dios, ¿cómo va a ser cojines? Si se parece a otra cosa muy fea. Es decir, que es por ignorancia. Entonces, eso se enclava en el andaluz. Yo no lo llamo andaluz, yo lo llamo andaluz vulgar. Entonces, yo creo que teníamos que hacer, las personas que nos hemos dedicado a la enseñanza de la lengua y los que están y que tienen autoridad en el libro de la lengua, tenían que pronunciarse muchísimo más, porque desgraciadamente la política nos está afectando a la manera de hablar. El lenguaje inclusivo, ni nombrarlo, ¿vale? Si hablamos del andaluz que se quiere escribir, ¿por qué se quiere escribir andaluz? ¿Por qué? ¿Porque ahora hay gente más guay? No. Porque como los vascos lo escriben, los catalanes lo escriben, pues nosotros tenemos que escribirlo. Pues no, señor, porque no tenemos... Entonces, verdaderamente nos está afectando un principio de ideología, que no sé, yo no me quiero meter en nada, y además me ha encantado que hayan dicho que este foro pues no es absolutamente apolítico, me encanta la idea, pero desgraciadamente se nos están infiltrando. Y entonces yo lo que pido es que sí que es verdad y que las personas que tienen autoridad, pues que lo digan francamente. Aquí estuve yo en una entrega de premios en un conservatorio y no se pueden ustedes imaginar el lenguaje inclusivo hasta dónde llegó. Es que eso es chocante, es cansino. Si hay una economía del lenguaje, ¿dónde está la economía del lenguaje? Se ha perdido la economía del lenguaje. Entonces, pues eso es lo que yo quería preguntarle, de distinción entre el andaluz vulgar y el andaluz culto. Y por otra parte, me gustaría saber si usted llama a la lengua que nosotros hablamos castellana o española, porque nosotros tenemos el diccionario de la lengua española. Pero a mí, como docente, me han hecho aprobar a una alumna porque por defecto de forma en la programación teníamos lengua y literatura española y vino una inspectora y dijo, no, defecto de forma, usted enseña lengua y literatura castellana, porque para española el catalán, el vasco, el gallego y así que defecto de forma, la niña está aprobada. Es decir, que hasta qué punto estamos nosotros metidos en una vorágine que se nos escapa de la lengua, pero que las personas que se dedican a la defensa de la lengua, pues yo creo que tenían que tener un foro, ese foro, que ojalá actuara con mucha más capacidad y virulencia. Muchas gracias. La mayor parte o una parte de las cuestiones que plantea se pueden plantear en general, no para los usos idiomáticos del andaluz, ¿no? Las lenguas no existen, sí, pues usted dirá, ¿cómo que no? Sí, las lenguas no existen únicamente en sus variedades, viven en sus variedades, o sea que todos hablamos una variedad, los castellanos también.
según la Constitución, pues castellano o español. Ya sabe usted que fue bueno, pues una discusión interminable y esa fue la fórmula para que, por lo menos, si son sinónimos, poco importa la que usted quiera. Yo, desde luego, hablo español, claro, y he dicho que hemos titulado el libro El español hablado en Andalucía. Cuando se pregunta, que en su intervención parece que está un poco implícita la cuestión de qué es el andaluz, le diré, para no extenderme, que los 4 autores del ALEA, los 4 autores de, no sé si lo he dicho en mi intervención, pero lo digo ahora, os lo repito, no solo no estaban de acuerdo, sino que decían, uno, no es dialecto, que no es dialecto, es español. Otro decía, sí, es un dialecto del español. Otro decía, pues depende. Si usted me dice lo que es dialecto, yo le digo si sí o si no. Y el cuarto decía, es que la pregunta no tiene sentido. Los 4 autores del área. Yo estoy con los 2 últimos. Depende, dígame usted lo que entiende por dialecto y entonces empezaremos a hablar. Y la pregunta mejor es que no se plantee, porque realmente cualquier lengua que se use, si está muerta ya no, cualquier lengua que se usa no cesa de variar y vive en esas variedades, unas de las cuales son las andaluzas, pero utilizo el plural siempre, ¿no? Así que, y sobre el español culto, que me parece que tengo que decir, perdón, el andaluz culto, tengo que decirle que no he entendido del todo, pero no es culpa suya, es culpa mía. El andaluz culto yo no doy definición, prefiero no definirlo, porque al final la definición que yo daría de andaluz culto es español culto. Ustedes dirán, qué exagerado. Sí, español culto. Acabo de decir, con unos rasgos de pronunciación muy divergentes entre unos andaluces y otros, con un vocabulario que varía enormemente de unos hablantes a otros. El andaluz no es más culto porque utilice palabras específicas ni peculiares, no. El andaluz es porque culto es el que usa más palabras del español. El vocabulario es más rico. Pero si estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo he pensado que el léxico es riquísimo, diverso, dependiendo de los sitios, la fonética absolutamente diversa. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y que nosotros hablamos español, políticamente dicen que es castellano, pero que yo estoy de acuerdo con usted, que hablamos español. Y yo lo único que nosotros era y tanto el español culto y vulgar y el andaluz culto y vulgar, y que muchas veces se confunde el andaluz vulgar con el andaluz. El andaluz no es hablar vulgarmente. El andaluz hablamos de una manera culta, pero desde el punto de vista fonético tenemos las particularidades de cada área, lo cual no quiere decir que todos seamos vulgares, pero sí que hay muchos vulgarismos que la gente los interpreta como el andaluz, es lo que yo quería destacar. Esa es una discusión que yo creo que ya está zanjada, que el andaluz no es el español vulgar, eso ya no se discute. Eso yo creo que no merece la pena insistir en eso. No tiene, el andaluz no es. Vulgares, hablantes vulgares hay en todas partes. Vulgares hablantes que dicen hablar mal, hay aquí en Asturias y en y hasta en pueblos de Colombia donde se suele decir que es el mejor español está en Colombia. No, miren ustedes, el mejor español está en todas partes, allí donde hay hablantes que realmente lo hablan bien, y el grado de competencia comunicativa, no solo idiomática sino comunicativa, pues es un abanico tan grande que usted lo puede encontrar aquí en Andalucía y fuera de Andalucía, en América y en Canarias. Eso es vulgarismos en todas partes y gente que habla mal en todas partes también. Varía la proporción. Yo he dicho antes que desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora, Andalucía no la conoce nadie, no la conoce, como decía Alfonso Guerra, ni la madre que la parió, también en lo idiomático, por supuesto. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, es mi propuesta, digo, para el final. Vale, pues a ver, haz tu propuesta, Pedro. La propuesta es nueva. Vamos a ver. Antes hablaba de los cambios que hay en la comunicación y demás. Bueno, pues yo le voy a hacer una propuesta muy audaz, que
tú has dicho que el año que viene va a renovar, y es normal porque ahora los cambios son muy rápidos, pues si quiere que eso se pueda ver de forma muy evidente, es coger toda la documentación que ya existe de libros y demás, de las aulas andaluzas y de ese libro que habéis hecho, todo lo que sea válido, no lo que sea basura, porque entonces con aquello demás, se meta en escáner de estos industriales para que se haga OCR de todo, y todo eso se lo pasemos a la IA, a la inteligencia artificial, y la procese. Y de vosotros, aparte de toda esa manera, le aportáis todo lo nuevo a la IA, a ver qué sacáis de ahí. Pero eso que vais a sacar es simplemente, como decís, como que te traen las obras, te traen la piedra, los marcos, las puertas para construir algo, porque todo lo que te va a dar la IA es un plano, pero te da tanta cantidad de batería que por eso pienso que es una cosa muy audaz. Quizás no va a simular tu imagen, pero es una propuesta que hago tú. Sí, bueno, tomamos nota y ya veremos cómo lo hacemos. Necesitamos un poquito de ayuda para ver cómo se hace. Es muy complicado, tú lo estabas diciendo, en la propia propuesta es un poquito complicada. De momento vamos a ver si acudimos a algo un poquito más terrenal que podamos ejecutar en estos días. Me gustaría cambiar el enfoque respecto de la idea de el español hablado de Andalucía. No existiría el español que se habla sin la aportación generatriz de Andalucía. Es decir, Andalucía, el habla andaluza, está desde los orígenes históricos en la configuración de lo que hoy llamamos español castellano. Gramaticalmente, no como una acepción lateral. Que caer en la cuenta, digamos, que la constitución misma de la lengua es una interacción del latín con el árabe. Y el latín que más intensamente se ha hablado en la península ibérica se ha hablado en el sur, y el árabe que se ha hablado más largamente se ha hablado en el sur, y donde han convivido esas lenguas hasta generar una creatividad lingüística genuina ha sido en el sur. Tenemos la idea de la escuela de Toledo, pero el Islam y el judaísmo y el cristianismo se hacen filosofía en Córdoba y no en Toledo. Y esto es una verdad, y Nebrija es un andaluz, el primero que empieza a concebir la idea de la gramática del español se hace de Andalucía. Entonces, la última prueba de cuáles son las características del habla andaluza es la aportación del español escrito por andaluces. Si uno ve un poema sobre la Giralda de Gerardo Diego, basta saber que es un poco la literatura andaluza para saber que ese poema de la Giralda no lo ha escrito nadie, no lo ha escrito Lorca, ni lo ha escrito Juan Ramón Jiménez, lo ha escrito un hombre del norte. Y eso es, y está hablando de la Giralda, está diciendo cosas que pueden percibir cualquier andaluz. No, eso es un asunto. La creatividad, insisto, la creatividad del español tiene un foco central, no periférico, no secundario, no posterior, sino desde los orígenes en Andalucía. Por eso, en Cuba o en México, el acento andaluz es más identificable que el acento de Valladolid o el acento cántabro. Entonces, me parece, digamos, que estoy de acuerdo con la idea de el español, el castellano, hablando en Andalucía, es un batiburrillo querer traducir, digamos, hacer esas transcripciones fonéticas ajamiadas o arabizantes, todo eso es ridículo. Y todo eso tiene que ver un poco con la incomprensión de la romanización. Es decir, todos los estudios del habla en Andalucía miran desde la Reconquista para acá. Y entonces está ahí el dejo si hay un poco, digamos, excesivo pronunciación árabe, etc. No, pero es que antes de eso está, insisto, que en Córdoba se hablaba un latín más claro que en Roma. ¿Por qué? Porque en las colonias los patricios tenían tiempo, tenían ocio, se dedicaban a la cultura y penetró esa visión con una intensidad de vida cotidiana que eso hizo posible la evolución de la transmisión cultural. Y la transmisión de la lengua es escrita. La oral es la comunicación espontánea de circulación de la información.
información, pero cuando, digamos, se traduce en un texto literario, eso pasa a la escuela y eso lo leen personas que no han nacido en ese momento, y eso es, digamos, de alguna manera la transmisión, digamos, cultural de la lengua. Y en este caso, la comprensión de cuáles las características del habla andaluza en el país. Yo, Ramón, si no te importa, invitaría a Rafael Cano a darte una respuesta y le rogaría que fuera breve también. a Rafael. Me has lanzado al ruedo, empleando... Por favor, brevedad, porque nos tenemos que ir. Vamos, muy breve, muy breve. Bueno, yo llevo ya 40 años más o menos dedicándome al estudio de lengua, de lingüística, y entre ellos, claro, a la historia del andaluz, de las hablas andaluzas. Es una parte, no la central, pero bueno, una parte de lo que he trabajado. Y lamento decirle que por lo que le he oído decir, siento como si todo el trabajo de los historiadores de la lengua fuera en vano. Lo siento, pero debo decir que esa visión que ha planteado está absolutamente en contra de todo lo que conocemos por los datos históricos. Que aquí se habló un latín, sí, bueno, se supone. Lo mismo también decía Cicerón, que no entendía a los poetas de Córdoba, y a saber qué es lo que quería decir con eso. Que aquí había romanos ilustres, pues sí, es verdad, los hubo. Que se habló en latín, sí, pero la herencia de ese latín desapareció radicalmente en el siglo XII. Desapareció. Ese romance, ese herencia del latín desapareció. Y nos vemos y nos deseamos para encontrar alguna palabra suelta que algún escritor en árabe pone y que nos remonta, y entonces empezamos a hablar del romance andalusí, pero hay especialistas en esto, pero ese desapareció por completo. Desapareció por completo y desapareció el árabe cuando llegan los castellanos, muchos de los que vivían aquí, que no eran árabes, eran, digamos, hispanos mezclados con norteafricanos, con africanos, con tal. Es decir, se había formado aquí un grupo humano poco distinto, los llamamos los árabes. No, árabes dejó de haber aquí en el siglo X. Ya lo que había era la gente de aquí, los andalusíes, que eran herederos de los hispanos, de tal. Que esa gente hablaba árabe, muchos se tuvieron que ir, fueron expulsados, huyeron, se escaparon, y el árabe se fue reduciendo hasta desaparecer. ¿Qué es lo que se empieza a hablar aquí? Pues se empieza a hablar lo que traían los castellanos. Lo que traían los castellanos. Y eso fue lo que se modificó, empezó a modificarse por una serie de motivaciones que no tenemos, bueno, de las que tenemos bastantes datos, pero claro, siempre la historia, no la historia además de las formas habladas, porque es la paradoja que tenemos los historiadores de la lengua. Tenemos que reconstruir la historia del habla a partir de la escritura. Y la escritura es, ya lo he dicho Antonio, no es la reproducción del habla. La escritura es, sobre todo en una época como la Edad Media o el siglo XVI, en que muy poca gente sabía escribir, la escritura tenía una función muy distinta a la de reproducir lo que cada uno decía. Entonces, pues nos la vemos en la decimos. En resumen, y ya acabo porque es verdad. En resumen, Andalucía, claro que aportó, por supuesto que aportó a partir del XVI. A partir del siglo XVI, en ese castellano que se había instalado ya como el idioma, con todas las variantes, primero en el Valle del Guadalquivir, después en las costas y después llegó a Granada. En los orígenes, hay que seguir con Don Ramón, los orígenes están en el rincón oscuro de Cantabria, Burgos. Ahí es donde la lengua que hoy hablamos tuvo su nacimiento, por emplear esas palabras tan geniales, pero que los idiomas no nacen, pero en fin, digamos, ahí estuvo. Andalucía se incorporó, pero mucho más tarde, porque la Andalucía aquella, la de Al-Ándalus, desapareció. Los hechos materiales de la geografía y de la población no desaparecen. Aquí había personas durante todo ese tiempo. Aquí, no en Santiago de Compostela, aquí.
sin la geografía no existe posibilidad de explicar el hecho humano natural de la lengua humana. Las lenguas humanas se hablan en un contexto geográfico y en un lugar. Y ese hecho material está por encima de los papeles, no viene del norte a transmitir una lengua, porque aquí no se habla nada, aquí no se olvidó el latín, se olvidó el árabe, y entonces... Ramón, desgraciadamente tenemos que cortar el debate, como siempre, pues la parte casi más interesante de nuestros actos, pero desgraciadamente nos quedamos sin tiempo y bueno, lo podemos continuar luego en privado. Que no hay... ¿Perdón? Bueno, en cualquier caso, para terminar, quiero reiterar el agradecimiento que desde el Foro de Análisis le hacemos a la Academia de Buenas Letras de Sevillana, Buenas Letras, por habernos acogido aquí, especialmente a don Juan Antonio Narbona por habernos dado tan magnífica y esclarecedora ponencia, no exenta de debate también, por lo que podemos comprobar. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo...